LAD Marketplace. Empieza hoy a vender en marketplaces globales a través de nuestra tecnología. IDMAX. Impulsamos y damos vida a un futuro con empresas y negocios relevantes para el mundo. Presentan Clave Morse. Ahora, en la 92.9 te entregamos la información de los principales hechos que mueven el mercado de Chile y el mundo. Clave Morse. Decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Javiera Quiroga, Diego Uribe, Nicolás Leal y Felipe Reyes analizan la actividad económica y sus conexiones con la política, tecnología y el medio ambiente. Bienvenidos a Clave Morse. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? 9:02 de la mañana, miércoles 27 de diciembre. Se nos fue el año. Se acabó, Javi. No queda más nada. No te he dicho ni hola. ¿Cómo estamos, Reyes? Hola, feliz Navidad. ¿Cómo estáis? Feliz Navidad. Ya estoy con harta del feliz Navidad, Año Nuevo. Sí, harta fiesta Navidad. Bueno, quedan 4 días para que se nos vaya el año. Uf. Y bueno, hoy día nublado en Santiago. ¿Cachaste el frío? Sí, que hay gente que lo agradece porque viste el domingo que hubieron 35 grados. Sí, se sintieron. Terrible. Estamos hoy día con un invitado de lujo, y cuando me refiero de lujo es de lujo por varios motivos. Estamos con el vicepresidente del Banco Central, con Pablo García. Esta mañana, ¿cómo estamos, Pablo? Hola, muy bien. Hola, Javiera. Hola, Felipe. Un gusto estar acá. Oye, estamos con Pablo García a 4 semanas de que termine su periodo de 10 años en el Banco Central. Así es, desde el 22 de enero del 2014 hasta el 22 de enero del 2024. 10 años. O sea, justo. Sí, exacto. O sea, te ha tocado ver harto desde tu posición de consejero vicepresidente del Banco Central. Yes. Y por ahí quiero partir esta entrevista hoy día en la mañana, porque estamos haciendo un poco un cierre de año, uno empieza a sacar cuentas. Y fue un año, en realidad 2 años, bastante particulares y yo creo que bastante interesante para ser banquero central de Chile. Yo antes, no sé si te acuerdas, nos reíamos de esto, que ser banquero central en Chile era medio fome, porque no pasaba nada. Uno se comparaba ¿Qué tiempo aquello, no? Bueno, las cosas han cambiado. Sí. Uno se comparaba con Argentina, con Brasil, con Lavajato, con cosas así. Y Chile era un país relativamente, sigue siendo, vamos a poner las cosas en perspectiva, relativamente tranquilo, en los que no se hablaba de inflación, los movimientos del Banco Central eran bastante predecibles, esperables, nunca habían sorpresas. Y de repente, ¿qué pasó? Éramos una muy linda casa, siempre digo esto yo, en un mal vecindario. Y la linda casa empezó a parecerse un poco más al resto de las otras casas del vecindario. Empezamos a hablar de inflación, tuvimos una inflación de 2 dígitos, que para nosotros los chilenos es noticioso, digamos que para otros países lo que les encantaría tener. Y tuvimos un Banco Central que en 2 años logró atajar el problema de buena forma, logró hacer que la inflación convergiera hacia la meta, que recordemos que es de 3% en 2 años plazo. Yo creo que, bueno, siempre digo yo que cuando la pega la hacemos mal, en Chile se critica mucho. Y hay gente que los criticó bastante, que llegaron tarde, que no fueron lo suficientemente agresivos. Pero cuando la pega se hace bien, nunca nos aplaudimos. Y yo creo que el Banco Central de Chile, para variar, porque el Banco Central de Chile es un organismo que es de orgullo, digamos, a nivel internacional para los chilenos. Sí, de acuerdo. Sí. Muy de acuerdo. Para los que estamos encima de esto, porque ojo que todavía es un organismo medio técnico, que no es tan cercano a las personas, pero hicieron la pega súper bien. Y sobre todo solo para complementar, en el vecindario que tú comentabas, que se han vapuleado instituciones como el Banco Central en otros países como Argentina, o que han propuesto como que pasen a ser parte del Estado de turno, del gobierno de turno, digamos. Así que me sumo a esa gran institución que tenemos, independiente, que funciona bien y que ataja nuestra economía, especialmente en días más turbulentos como estos 2 últimos años que nos ha tocado vivir. Oye, mira, yo creo que el tema de la inflación es bien interesante porque muchas veces se discute, ¿es la inflación un fenómeno internacional? ¿Es un fenómeno global? ¿Cuánto hay de acá? ¿Cuánto hay de allá? ¿Cuánto es de allá? Y si uno ve la historia más en general, no solamente los últimos años, sino que mirando la historia de la inflación, las últimas décadas, desde que hay fenómenos inflacionarios, la lección que uno saca es que los problemas de inflación surgen básicamente de forma doméstica, de un problema doméstico. ¿Ya? Puede haber un gatillante externo, puede haber un problema internacional, una guerra, una crisis en el precio de los commodities, por ejemplo, una pandemia.
que te gatilla un proceso inflacionario, pero que eso se transforme en un fenómeno local que después es muy difícil de controlar, depende de uno. Entonces, es verdad el éxito del Banco Central en términos de que, bueno, yo terminando mi periodo con la inflación a la baja, creo que es bien satisfactorio, pero de fondo creo que hay un apoyo en Chile a la pega que hemos estado haciendo. O sea, más allá de todos los debates que hemos tenido, ha habido mucha discusión institucional, ¿cierto? Hemos pasado por 2 procesos de discusión constitucional, 2 plebiscitos. Pero si tú comparas la constitución actual y la ves con la constitución que se rechazó ahora y la que se rechazó el año pasado, la parte del Banco Central, claro, no son idénticas, ¿ya? Pero son bastante parecidas. Nos alteraba mucho en la propuesta. Eso yo creo que demuestra que hay un poquito de validación de la pega del banco en términos de control de la inflación, porque si algo estamos de acuerdo en Chile, que no queremos tener mucha inflación. Obvio. Y a mí me sigue llamando la atención para bien que nos escandalizamos con poco los chilenos. La verdad es que Roberto Saller siempre decía, somos como maníaco depresivo, y que nos llama la atención una inflación de 2 dígitos, que bueno, acá se sintió mucho, porque nosotros, esta generación, y yo creo que la tuya tampoco, border, nunca habíamos visto esto. Era algo que habíamos leído en libros de historia. Entonces de repente empezamos a ir al supermercado y estaba ahí un pescado al carro, y ese era todo tu presupuesto. Lo vivimos por primera vez nosotros. Total. Primera vez. Tener ahí como en el fondo el pago al colegio, todo lo que está ligado a la UEF, los créditos, los créditos hipotecarios subiendo tan agresivamente mes a mes, yo creo que fue una sorpresa para una generación más joven tal vez. Algo nuevo. Que vamos a recordar, y nos escandalizamos con poco, y ahí se metió el banco y empezó a hacer la pega, y bueno, vamos a terminar un año. Cuéntanos un poco de eso. Vamos a cerrar el año con números bastante mejores de los que pensábamos hace un año. Bueno, justo si uno mira el IPOM de diciembre del 2022, hace un año atrás, se proyectaba que este año la economía iba a caer entre 1 y 1,5. Que eso no pasó. Eso no pasó, la economía está más bien cercana a 0, sí. Con una menor caída del consumo, una menor caída de la inversión, donde básicamente el ajuste que se ha hecho es vía menos importaciones. Segundo, que la inflación iba a estar como en 3,5, va a terminar como en torno a 4,5, o sea, un poco más de inflación, sí, pero por fenómenos más bien volátiles. Y si tú mirabas lo que nosotros proyectamos, que el corredor de la TPM, o sea, donde nosotros creíamos hace un año atrás que iba a estar la tasa de interés, está más o menos donde creíamos que iba a estar. Entonces, esto de cierta forma revela que tenemos una manera de hacer política monetaria que mira hacia el futuro, que hace planes, que comunica lo que va a ocurrir, lo que nosotros creemos que va a ocurrir y que lo que vamos a terminar haciendo con política monetaria. Y lo que terminó pasando en el 2023 es bien similar a lo que nosotros pensábamos que íbamos a tener que hacer en el 2022. Ahora, en parte eso yo creo que también ayuda a que el mundo ha estado terminando un poquito mejor, no ha habido recesión en Estados Unidos, hubo sustos sobre China andaba un poco mejor, hubo dudas en algunos episodios, por ejemplo, los bancos regionales en Estados Unidos que tuvieron problemas a principios de año, o el apretón del mercado de renta fija en octubre, eso también ha tendido a disiparse. Entonces, el mundo siempre trae sorpresas, pero en lo grueso creo que nuestro marco de toma de decisiones funciona bien. Cuando llegué al banco el año 99, esto fue mucho antes de ser consejero, en esa época... entonces. Claro, en esa época tocó como los resabios de la crisis asiática. ¿Ya? Y en el fondo se demostró que esto de tener una banda cambiaria no funcionaba muy bien. Y se hizo todo un cambio. Y ahí se introdujo los IPOM y las reuniones mensuales de política monetaria. Me tocó estar en ese momento y claro, más de 20 años después, viendo que todo esto funciona, incluso con como decían al principio, esta seguidilla de eventos externos que han sido bien fuertes, que el sistema funciona, ¿ya? Que el sistema funciona, la política monetaria con flexibilidad cambiaria funciona, que hay preocupación por la inflación. Yo creo que es verdad lo que ustedes dicen, que hace unos años atrás costaba meter el concepto de que la inflación era un objetivo no existía. Importante. Pero ahora ya creo que ese objetivo caló y está claro que hay un valor en tenerla bajo control. Oye, Pablo, pregunta. Comentaste antes que el tema de la inflación es sobre todo más doméstico, más que diseñado, o sea, definido por lo que pasa en el mundo, digamos, que obvio que tiene que ver, pero ya, más doméstico. Es una duda que ha generado mucho debate, porque hay gente que dice, no, me acuerdo cuando empezó la inflación, a raíz de también justo cuando estaban los retiros con los IFE, que había gente que decía, no tiene nada que ver, y había gente que decía, sí, tiene mucho que ver. Y ahora, por ejemplo, se está volviendo a hablar de un posible autopréstamo por parte de 1 millón. Entonces,
definitivamente son como cuchillazos a nuestra economía, a nuestra inflación, volver a meter temas como este tipo. O sea, ¿es tan doméstico o efectivamente también tiene mucho que ver con lo que está pasando afuera? No, mira, siempre hay que distinguir en economía entre lo que es el gatillante de algo y lo que es la propagación del fenómeno. Entonces, siempre pueden haber gatillantes de más inflación. Por ejemplo, como dije, un choque externo o un gasto más alto, cosas por el estilo. Pero de ahí a que esto se transforme en un problema inflacionario más sistemático, depende también de que uno no reaccione a tiempo y que se fomente más indexaciones, que se cuelen las expectativas y empieza a generarse una ola que después cada vez es más difícil de controlar. Estamos todavía en un proceso de ajuste macro, o sea, yo creo que todavía estamos en un momento donde la economía va a tender a crecer este año más bien cercano a la tendencia, en torno a 2%. Sí. Y esa senda de crecimiento, ¿por qué es importante tenerla en mente? Porque 2% de crecimiento potencial no es para celebrar, pero dadas las capacidades que tiene la economía chilena, es el crecimiento que podemos tener sin generar más inflación. Claro. O sea, si la economía empieza a crecer más que el tendencial o el crecimiento potencial, eso aprieta los márgenes, aprieta las condiciones y genera más presión inflacionaria. Eso es lo que habitualmente ocurre en economía, que si la economía está sobrecalentada hay más inflación, si está más fría hay menos inflación. Y lo que tuvimos que pasar es por un momento de una economía que estaba sobrecalentada a una economía que tenía que enfriarse. Y ese proceso de enfriamiento es justamente el que ha ocurrido el 2023, y de aquí en adelante uno espera que esto más bien tienda a ese crecimiento más tendencial. Ojo, tuvimos ahí una sorpresita bastante importante en noviembre. Pero no, mira, eso fue básicamente por fenómenos, le denominamos los volátiles, que no marcan como una tendencia. Si tú miras a la inflación excluyendo esos fenómenos volátiles que reflejan más bien la tendencia subyacente de precios, en realidad la cifra fue bastante en línea con lo que pensábamos. Entonces no hay una... Y en general hemos tenido sorpresas a la baja en ese componente de la inflación sin volátiles, que es justamente el síntoma de que la economía se está enfriando. Hay gente que dice, oye, pero la inflación está cayendo en todas partes, ¿no es cierto? Bueno, en todas partes los bancos centrales suben las tasas. Sí. O sea, por eso también la pandemia y los estímulos fue algo que ocurrió en muchas partes del mundo, en mayor o menor grado. Chile fue el mayor nivel de estímulo del mundo. Tuvimos efectivamente eso te quería preguntar. Te tocaron vivir como banquero central cosas muy locas. Yo me acuerdo el 2020, cuando empezó el tema del primer retiro. Como yo trabajé en un medio internacional, a mí me llamaban los gringos. Y me decían, ¿tú crees que esto se vaya a aprobar en Chile? Y yo decía, por ningún motivo. O sea, en Chile estas cosas no pasan. Chile no pasa nada. Metí las manos al fuego, digamos, y me quemé porque no solo se aprobó uno, se aprobó 2, 3, después la idea de legislar sobre ya me perdí la cuenta, digamos. ¿Tú te imaginaste que podía pasar algo así en tus sueños más locos al mando del Banco Central? Mira, que íbamos a retirar los fondos de nuestra vejez para empezar a consumir hoy día. ¿Cómo viviste eso? Yo dolor me causaba ver esto. Es que uno como economista y como banquero central, el trabajo de uno es preocuparse. O sea, si uno no está preocupado, hay que preocuparse, ¿no es cierto? Entonces, uno siempre se plantea en situaciones un poquito más extremas, y lo que uno espera es tener una manera de poder actuar con tu tasa de interés y tu política monetaria y tus proyecciones que permita justamente acomodarse a eso. Entonces, claro, uno nunca se puede preparar para todo lo que puede venir ocurriendo, pero lo que uno siempre tiene que tener, en cierta forma, instalado, es un proceso de decisiones, una forma de reaccionar que te permita con flexibilidad adaptarte a esas cosas. Yo claramente no tenía en mente que íbamos a llegar a inflación de 14%. Eso no era parte del deal. Y si a mí me hubiesen puesto eso como escenario, yo habría dicho, bueno, vamos a tener que subir la tasa. ¿Te fijas? Y vamos a tener que subir la tasa lo suficiente como para que la inflación caiga. Y bueno, y finalmente eso tiende a ocurrir con un efecto en la economía que quizás es un poquito menor de lo que se pensaba hace un año atrás. Pero ese es el tipo de forma como uno se prepara para el desafío, ¿no es cierto? Tienes que tener una manera de reaccionar que te haga sentido. Lo complicado hubiese sido que hubiésemos tenido un fenómeno inflacionario y que con nuestro instrumental de política monetaria no hubiésemos sido capaces de controlar. O sea, si la inflación se hubiese quedado en 10 o en 11, aún subiendo la tasa, es hora de tomar los libros de texto, ¿cierto? Y decir, bueno, ¿qué pasó aquí? Aquí hay otro problema, ¿no? Pero, de nuevo, yo creo que eso se dio no solamente porque el Banco Central subió la tasa, sino que porque
hubo un ajuste fiscal, hubo la visión del punto de vista en general en Chile de que esta cuestión no podía continuar, se detuvieron los retiros, ¿cierto? Y la importancia de tener una economía equilibrada. Yo creo que eso es algo que no es solamente que el Banco Central lo cree, sino que el Banco Central le encargan la pega, pero lo importante es que el que te la encarga, que son todos los chilenos, entienda que es importante lograrlo. No sé, está claro. Espérate, déjame interrumpirte un segundo. Claro, no. Pero te tocó un periodo muy interesante, muy fuera del libro Chile's by the Book. Y aquí nos salimos del book Desafiante, un poco. ¿no? Sí. Lo que yo te quería preguntar es, bueno, tú viajas un montón, al igual que todos los consejeros del Banco Central. ¿Qué te decía la gente? ¿Qué te preguntaban? De repente Chile se desordenó y se chasconeó y se empezó a parecer más a los vecinos. ¿Qué te preguntaban y qué decías tú? Porque mucha gente, ojo, clásico argumento, como el home bias, nos están viendo de cierta forma los inversionistas. Tú tienes un verdadero feel y un touch bueno de lo que preguntaba la gente afuera, lo que decía la gente afuera. Uno no tiene esas versiones, uno se queda con lo que lee en la prensa. Los inversionistas están asustados. ¿Era tan así? Yo, a ver, más que las opiniones que pueden ser diversas, sobre todo si uno es Banco Central, también cuando te hablan con una perspectiva de que uno es banquero central, o sea, y uno reacciona también como banquero central. Pero viendo los indicadores de riesgo soberano, los mercados financieros en Chile, nuestro mercado de capitales, o sea, indudablemente que hubo un shock, un remesón que fue muy significativo. O sea, indudablemente que fue un remesón súper significativo porque se produjeron muchas cosas. Tuvimos el estallido social, tuvimos la pandemia, tuvimos los retiros. Hay una serie de eventos que afectaron de manera muy significativa nuestra convivencia. Y también ocurrió esto en otra parte del mundo. O sea, no es algo que solamente ocurrió en Chile. Para ponerlo en perspectiva, antes de la pandemia estaba esta idea de que vivíamos como en la época de la gran moderación. Como décadas donde la volatilidad financiera iba cayendo, donde se había logrado un consenso respecto a cómo se maneja la política monetaria para bajar la inflación, ¿cierto? Y todos estábamos como convergiendo a esta época de gran moderación. Bueno, eso se acabó, ¿cierto? Tuvimos la pandemia, tuvimos la guerra, la inflación volvió con fuerza en todas partes del mundo. Entonces, claro, nosotros tenemos nuestras peculiaridades en Chile, ¿ya? Hubo cosas peculiares a Chile. Pero que esto fue un remesón en general de cómo funciona la macro, eso ocurrió en todas partes del mundo y en todos los bancos centrales se vieron sometidos a una... Imagínate la Reserva Federal. La Reserva Federal hace un par de años creía que iba a tener la tasa en cero hasta el 2024. O sea, ellos pensaban que iban a empezar a subir la tasa recién en marzo del año que viene. Lo que se venía. Entonces, bueno, nosotros empezamos un poquito antes, quizás porque tenemos más experiencia, porque somos una economía más volátil, pero hay un remesón respecto a cómo fue lo que pasó en la economía que afectó a todo el mundo. Después, bueno, con la guerra también, un fenómeno que tú supone que ya no iban a ocurrir estas cosas. Conflictos geopolíticos, proteccionismo, de vuelta, ciertas tensiones políticas en muchas partes. Entonces, mi impresión es que lo que nosotros vivimos en Chile tiene sus peculiaridades, ¿no es cierto? Especificidades a cómo somos, a cómo es nuestro país. Pero las cosas que hemos vivido en el mundo, en cierta manera, son primos hermanos. No, claro. Yo justo te quería preguntar, bueno, estamos conversando con Pablo García, vicepresidente del Banco Central, una muy buena conversa, muy atingente con todo lo que está pasando en estos tiempos. Pablo, justo en la misma línea de lo que te preguntaba la Javi, pero existen instancias en las que los países, especialmente en Latinoamérica o Alianza del Pacífico, con Colombia, México y Perú, hay instancias en que se comparten experiencias como ya bien institucional entre los bancos centrales. Oye, a mí me funcionó muy bien esto. Oye, esta política, ojo, que es regresiva. Existen esas instancias buenas, positivas, en las que se intercambian como políticas, formas de actuar que beneficien a cada país. Bueno, hay mucha experiencia y intercambio de experiencias, por ejemplo, en las reuniones del Fondo Monetario que ocurren 2 veces al año. Yo he tendido a ir las he seguido desde el 2014 que hace 10 años. Claro, que he asistido a estas reuniones en abril y en octubre, donde van todos los bancos centrales, todos los ministros de Hacienda se juntan con el Fondo Monetario, hay discusiones, compartir opiniones, diagnósticos respecto a lo que ocurre en el mundo. Hay también reuniones en Basilea de bancos centrales que ocurre cada 2 meses. O sea, hay un montón de intercambio de visiones
respecto a qué es lo que está ocurriendo en el mundo, porque, por ejemplo, a nosotros nos importa mucho qué es lo que puede ocurrir en China, en Estados Unidos, en Europa, porque somos una economía muy chica. Entonces, en ese sentido, toparte de autoridades como Jerome Powell, ahí estar sentado en la misma mesa. O sea, creo que hay bancos centrales que tienen el trabajo un poco más difícil que uno, ¿cierto? Por razones que somos un país muy chico. Tamaño, sobre todo, claro. Podemos tomar como un dato lo que ocurre en el mundo. Si los países más grandes tienen una responsabilidad extra, que es que lo que ellos hagan repercuta al resto. Entonces tienen que tener un poquito más de cuidado en cómo se comunican. Sus mandatos son un poco más oscuros. Entonces, pero yo, a ver, si quieres, uno puede sacar raya para la suma, tener un esquema de metas de inflación, ¿cierto? Donde tú tienes un objetivo claro de dónde quieres llevar la inflación a un horizonte de 2 años, por ejemplo. Tener flexibilidad cambiaria, tener una moneda que fluctúa con respecto al dólar. Y tener un mecanismo de comunicación de lo que tú haces, de transparencia, el mismo hecho que estoy acá hablando ¿cierto? De lo que nosotros hacemos. Tener una práctica de comunicación de lo que tú haces. Esa mezcla ha demostrado funcionar. Porque ejemplos distintos serían en que no tienes un objetivo de inflación, no sabes lo que va a hacer, es muy difícil anclar expectativas. Si quieres controlar el tipo de cambio, si tienes rigideces por el lado cambiario, o quieres cerrarte al mundo, eso también lleva a un montón de problemas. Y si no eres transparente respecto a lo que quieres hacer, también es difícil generar credibilidad y legitimidad. Entonces, esta combinación de estas tres cosas de comunicación impecable. Pero viene intrínseca a nuestro marco, o sea, porque no es solamente una política de comunicaciones aislada, es decir, como decimos en meta de inflación, tú dices lo que haces y haces lo que dices. Hay coherencia entre el actuar y el declarar. No hay solamente un plan escondido, no hay una estrategia de, si quieres, relaciones públicas solamente, sino que aquí hay una coherencia entre lo que uno hace y lo que uno dice, porque es la única manera que después uno gane credibilidad. Y yo creo que por eso el Banco Central se ha ganado un muy buen prestigio en el común de los chilenos. Me acuerdo de la primera propuesta de constitución que hubieron voces que decían, oye, el Banco Central de ir a casi abolirlo o de ir a ser parte del gobierno. Y rápidamente fueron voces que fueron como silenciadas. Yo creo que hay un pensamiento común en el chileno en que el Banco Central hace la pega y tiene que ver con lo que tú cuentas, Pablo, como consecuencia entre el decir y el actuar. Yo la única crítica que le hago a la política de comunicaciones del banco, yo tengo un hobby que es mirar las minutas, muy perno mi hobby, yo sé, que le pongan nombre y apellido a las minutas para saber quién habla. Uno tiene que estar ahí adivinando qué consejero dijo qué. Bueno, después de 10 años tú tienes las... Sí sé, pero tienen que pasar 10 años. Cientos de páginas ahí. Oye, estamos en una etapa que nos gusta hacer balances, como dicen ustedes los economistas. Lo bueno, lo lindo, lo feo. Ya hablamos de lo bueno. El Banco Central hizo una pega impecable en términos de actuar en pos de reducir la inflación, anclar expectativas, porque al final es toda una cosa de expectativas. ¿Qué podría haberse hecho mejor? Bueno, una vez me preguntaron en un podcast amigo, digamos, ¿qué decisión yo hubiese hecho distinta si miraba hacia atrás? Me encanta. ¿Ya? Buena pregunta. Y mi respuesta fue que probablemente todas las habría hecho un poco distintas. Pero esa es la gracia, que como tú tienes no es que tomas una decisión y después te olvidas, sino que... Tuviste un voto disidente tú. Más de uno. Pero siempre uno puede haber hecho las cosas distintas aprendiendo de lo que viene después. Pero por eso es que el proceso tiene que ser más sistemático. Tienes que tú siempre mirar lo que pasó, evaluar, revisar, actuar, cambiar tus proyecciones, cambiar tu actuar. O sea, siempre tú puedes tomar decisiones que son un poco distintas. Entonces, por lo tanto, no sé si hay una que sea particularmente diferente. Vamos a ver, o sea, yo creo que el futuro, como siempre digo, el futuro tiene mucha información respecto a lo que pasa hoy día. Así que el futuro... próximo año, ya cuando yo no esté, ¿no es cierto?, uno podrá evaluar si es que las cosas podrían haber sido un poco distintas. Pero por ahora creo que tenemos la suficiente flexibilidad para ir adaptándonos a medida que las cosas cambian. Muy bien. Oye, Pablo, bueno, tú dijiste que hay que tener las metas claras y transparentes y bien comunicadas a la ciudadanía. Vamos a crecer el 2024 se proyecta un 2% de crecimiento y una inflación llegando al 3%. Esos son los objetivos principales. Claro, la economía va a estar un poquito por debajo de 2 y hacia el 2025 ya un poco por arriba de 2. Y la inflación está ya llegando al 3% hacia la segunda mitad del próximo segunda mitad del 2024. Sí. Bien. Te quedan 20 días casi para irte del banco. Y yo te quiero hacer un pequeño homenaje porque yo te he cubierto los 10 años que tú llevas en el Banco Central. Yo te llevo cubriendo 10 años periodísticamente hablando.
Y la verdad, a mí me da mucha tranquilidad tener a gente técnica, como tú, en el banco. Creo que dejaste el nombre del banco muy en lo alto, en Chile, fuera de Chile. Vamos a ver quién te sucede. Un balance personal de lo que han sido estos 10 años y dónde te vamos a ver ahora. Spoiler, ¿eh? No, bueno, No, spoiler. no, voy a dedicarme a mis actividades académicas. Me uno a la Adolfo Ibáñez a partir del 23 de enero. Ah, qué buena, bien. Y ahí voy a seguir haciendo clases y voy a tener tiempo para hacer investigación, para escribir. Y bueno, veremos en el futuro qué otras cosas puedo hacer, pero por ahora enfocado en eso. Y mira, el único balance que puedo decir hasta ahora es lo que ya mencioné, que estoy bien contento de que, habiendo contribuido a construir este esquema de política monetaria, haya demostrado ser robusto. Se le ha tirado de todo encima y ha salido incólume, la inflación convergiendo a 3. Entonces, esto funciona. Yo creo que esto funciona y ese es el principal. Quedó demostrado. Quedó demostrado que esto funciona frente a cosas que, como tú decías, casi nadie se podría haber imaginado en su minuto. Total. ¿Qué más? ¿Son cuántos años? Ni siquiera son 10, porque estuvo un montón de tiempo antes. Claro, estuve 11 años antes también son 21 años en el Banco Central. 21 años, sí. Oye, va a echar de menos ahí. Bueno, el ser humano se acostumbra a todo, así que van a haber cosas que van a hacer falta ahí. No, además que creo que uno al trabajar en el Banco Central tienes un tono muy institucional, ¿no es cierto? Uno adopta una forma de... Te queda poco para poder salirte de eso. Claro, uno se identifica mucho con la institución, ¿cierto? Entonces ahora va a ser el desafío de tener una identificación más personal. Más personal, muy bien. ¿Y no te pasa que es como un alivio dejar de proyectar todo el tiempo? Hacer proyecciones es súper difícil. Claro. Y por lo general, me acuerdo hace unos años, hicimos una nota hablando de que los economistas chilenos, salvo por el Banco Central como entidad, se equivocan mucho en las proyecciones. Le achuntan re poco. Variables como el dólar son muy difíciles de predecir, pero es difícil estar todo el tiempo modelando para proyectar algo. Bueno, para eso uno tiene de nuevo un proceso, hay un mecanismo que contabiliza todo lo que ocurre y va actualizándose respecto a las noticias que vamos recibiendo. Y eso está ahí, funciona, los equipos técnicos lo hacen, y a uno le aportan el input de ese tipo de cosas, ¿ya? O sea, uno aporta juicio, pero el proceso, porque esto es muy importante, es un proceso que tiene que ser replicable. O sea, tú tienes que irte después a, 3 IPOM hacia atrás, ver lo que proyectabas hace 3 IPOMs y hacerte la pregunta qué fue distinto y qué diferencia hizo. O sea, eso es como fundamental para poder reaccionar adecuadamente con tu política monetaria. Última pregunta. Sí. ¿Cuál fue la noticia que te despertaste y dijiste no se puede creer en los últimos 2 años? Y tú dijiste ya... Han pasado cosas. Han pasado muchas cosas. Yo creo que ¿Cuál fue la noticia que te tomaste con más desafío, digamos? Yo creo que el estallido social fue lo más complejo. Porque... El día que el metro arde. No, porque eso es un fenómeno que es totalmente doméstico y son los shocks internos son los más difíciles de gestionar porque es tu propio país, ¿no es cierto? Entonces ahí uno se queda más afectado por eso y el instrumental que tiene también se limita un poquito más. Si es una pandemia, si es una crisis internacional, si es una guerra, bueno, son cosas que ocurren afuera. Pero cuando las cosas ocurren adentro son más Mira, buen mensaje ese. Pero, ¿te imaginaste una pandemia? Yo sigo sin creer que vivimos esto. Bueno, mira, cuando yo estudié economía... Ya nada te sorprende, creo. Uno leía en los libros de historia que habían habido guerras en Europa, que habían habido pandemia, que habían habido crisis financiera. Y 30 años después tenemos las 3 ya, así que... Y te tocó todo a ti a cargo del Banco Central. Pablo García, vicepresidente del Banco Central, muchas gracias por venir a conversar con nosotros esta mañana y acercarte a medios más jóvenes, medios más nuevos de los que solemos verte. Así que muchas gracias por venir a conversar con nosotros. No, gracias por la invitación. Gracias, Pablo. Mucho gusto, gracias por la... Oye, me acordé muy cortito, del escritor Yuval Noah, que este israelita que es seco. No, pero es Harari, po. Harari, Noah Harari. Él dijo en un libro, que es muy bueno, dijo que la humanidad había superado las guerras, la hambruna y la pandemia, y las pandemias. Lo dijo justo antes del coronavirus.
Si él se equivoca, imagínate nosotros. Me encanta Harari, me leo todo lo que escriben. Bueno, 9:31 de la mañana, nos toca irnos a la pausa. Vamos con las menciones. LAP, la tecnología que permite comercializar tus productos en marketplaces internacionales. Conecta, publica y gestiona integradamente muchos canales a través de una sola plataforma. Encontrarás distintas herramientas para optimizar y eficientar tus ventas globales. Exportar y vender en marketplaces nunca fue tan fácil. Conectamos Latinoamérica con el mundo. Reyes. En IDMAX impulsamos y damos vida a un futuro con empresas y negocios relevantes para el mundo. Somos una consultora de negocios que piensa sin límites para impactar el futuro de cada empresa. Transformamos el presente para impactar el futuro. ¿Qué es esa voz de ultratumba? Negocios, proyectos e innovación. Visítanos en idmax.com. Ya, queda mucho clave Morse. Vamos a la pausa. Ya volvemos. Malay Coffee es un café 100% orgánico y de grano arábica. Disfrútalo